Minutos, señores, en toda la República Argentina. Estamos conectados ya con México. Nos vamos imaginariamente a México para encontrarnos con ella, con Angie Silva Ceballos, nuestra querida psicóloga y tanatóloga. Angie, querida, qué bella que estás hoy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Chiqui Pelu. Es que hoy fue jueves de baño y aparte estamos con la festividad y las festividades de todas estas culturas amigas y hermanas. Entonces, hoy era día de peinarse y bañarse, perfumarse, diríamos por acá. Estás preciosa. Perjumarse. Muy bien. Bueno, Perfumarse, decían hace 1000 años en los pueblos. qué lindo, qué lindo. A mí siempre me gusta este arranque, ¿no? Porque te encuentras tan bella, con esa sonrisa tan amplia. Se te nota que vivís la vida de una manera plena. Y eso contagia, hombre. Pues nos llega a nosotros. Así que estamos felices de poder estar en contacto contigo nuevamente. Muchas gracias, Pelu. Me da mucho gusto verte. Ya no te había visto, estabas en unas merecidas vacaciones, pero me da gusto ver a la dupla incorregible nuevamente por acá, mi Chiqui hermosa al fondo, que siempre engalana la sala, y Pelu, pues la pareja incorregible. Así es. Ahora me toca a mí las vacaciones. Me ves a mí por último jueves y por 15 días no te vas a encontrar solo con mi compañerito del turno. Mirá cómo está contento. ¡Qué No, porquería! me estoy acordando de otra cosa. Ya cuando cortemos vas a ver. Ya vas a ver. Ay, Dios. Bueno, pues merecidas vacaciones los dos, que tienen que turnarse, si no nos dejan en este espacio solos y desamparados, y necesitamos de la pareja incorregible para que nos alegre las tardes. Así que Pelu decía algo muy importante, que disfrutábamos la vida. Y parte de disfrutar la vida es entender que a veces la vida no siempre es disfrute y goce, no siempre estamos como en estas festividades y de manteles largos, ¿no? Con tanta celebración. Hay ocasiones que toca la tristeza en nuestros hogares y también tenemos que hacerle frente. Pero ¿cómo le vamos a hacer frente a algo que nos duele y nos lastima? Es bien difícil poder estar en los zapatos de otro y poder aconsejarle o consolarle. A veces quisiéramos, pues, con un abrazo o con una palabra, tener una palabra de aliento, pero a veces las palabras suenan tan huecas, suenan tan vacías para el dolor que tiene el otro. Y precisamente el día de hoy me voy a permitir tomar este espacio para hablar sobre la aceptación en el proceso de duelo. Y esta es la clave de la transformación personal. Y bueno, pues vamos a explorar un poquito de algunos temas que son transformadores, pero que todos como seres humanos en algún punto vamos a experimentar el duelo. Todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido pérdidas, ya sea la muerte de un ser querido, nos hemos enfermado, hemos perdido la salud, también hemos tenido el final de una relación, la pérdida de incluso de algún cambio importante en la rutina, algún estatus económico, alguna situación que hemos perdido y que para la persona ha sido muy marcada o muy dolorosa. Hoy quiero hablarles de cómo la aceptación es una clave principal para poder trabajar ese duelo y poder darle un buen significado y que nos ayude a crecer como personas. Y como en la escuela, poco a poco, saber cómo ir manejando nuestras emociones, que a veces cuando estas pérdidas llegan nos golpean duramente. Y bueno, vamos a comenzar hablando que la aceptación no solamente significa el resignarnos a lo que ya sucedió, el decir, bueno, pues sí, ya lo perdí, ya no está conmigo, ya terminamos esta relación, sino de integrar esta experiencia a nuestra vida emocional de una manera que nos permita sanar y seguir adelante. Pero, ¿cómo se logra esta aceptación? Significa decir que todo va a estar bien. ¿Qué significa realmente el aceptar? El duelo, para ello, vamos a desmenuzarlo, tiene algunas fases y pues vamos a hablar de ello.
primeramente tenemos que entender que la pérdida es un proceso natural y que por ende el duelo también es un proceso natural. No debemos de tratar de ocultarlo ni de fingir que estamos bien lo que dirá el otro, porque es una pérdida personal. Aunque toda la familia haya perdido al mismo ser querido, aunque la pareja haya perdido la relación de pareja que se tenía, no se vive de la misma forma. Entonces, lo curioso del duelo es que no es un proceso que es lineal, no es cuesta arriba, sino que nos brinda la oportunidad de a veces ir subiendo, descansando, cayendo, llorando, sufriendo, nos recuperamos, pero volvemos a retomar esas fuerzas. Elizabeth Kubler-Ross es la madre de la tanatología. Ella fue una psiquiatra eminente y ella hizo muchos estudios al respecto y dividió estas fases del duelo en cinco pautas. La primera es la negación, cuando nosotros nos negamos a aceptar las cosas. La ira, la negociación, la depresión y la aceptación finalmente. Pero, como les decía, esto no es lineal, no es como una A, B, C, D, E, que debemos ir cumpliendo y decir, bueno, pues ya estoy en la negación, ahora me toca la ira. No. Estas fases pueden irse intercalando e incluso repetirse. Ya sé que ya empecé con la negación, ya sé que iba avanzando, pero otra vez regresé. ¿Por qué? Pues porque ese es, de esa manera es como yo siento, como mis emociones están reaccionando. Lo primero que nos lleva a pensar, o lo primero que pensamos en la fase de la negación, es que esto no puede estar pasando. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo, si soy tan buena persona? ¿Por qué a esta persona le sucedió si no había hecho nada malo, si era muy joven? ¿Por qué en mi relación, si todo iba tan bien? ¿Por qué perdí mi coche si me costó tanto trabajo y ni siquiera lo he terminado de pagar? Nos parece tan injusto, y la verdad es que si lo pensamos de alguna manera en que las cosas buenas deben de suceder a los buenos y las malas a los malos, entonces sí es injusto, pero la realidad es que no es así. No todas las cosas malas les pasan a los malos, ni todas las cosas buenas a los buenos. A veces tenemos que probar esos sinsabores para poder progresar, para poder avanzar y nos pulimos, ¿saben? Como cuando la roca se talla, se talla, se talla, se talla, hasta que se convierte, ciertas rocas, claro está, en piedras preciosas. Para poder pasar esa parte de la negación es entender que es un proceso natural y que es normal que me sienta enojada, frustrada, pero que también tengo que entender que esto va a pasar a todos sin excepción, en algún momento u otro de nuestra vida. Luego llegamos a la fase de la negociación. A veces hemos escuchado que cuando las personas son creyentes en alguna fe, creen en alguna religión, van a la iglesia y hacen este tipo de negociación o en casa con Dios y le dicen, si tú le das la salud si tú me devuelves tal cosa, yo te prometo que empezamos a negociar, ¿no? Porque lo seguimos sintiendo injusto. Pero esta parte de la negociación es importante detenernos un poquito y entender que así nosotros tengamos una tristeza muy profunda, debemos entender que el dolor y la soledad, si bien son parte de esta pérdida, debemos ir encaminando a que todo tiene un propósito y que todo tiene un principio y un fin, y que podemos vivir toda nuestra vida o el resto de nuestra vida con este dolor, o bien negociar con nosotros mismos para ir suavizando poco a poco ese dolor e ir avanzando hacia la siguiente fase. Y esta fase sería la aceptación. Lo importante para nosotros poder procesar o trabajar estas fases del duelo es entender que la aceptación es la clave. El entender que la muerte es inminente. Como personas que nacimos tenemos que morir. Las plantas tienen que dar hojas, frutos,
flores y después pues se secan. De igual manera los animales, etcétera, las células. Entonces, esto es un proceso. La aceptación nos da la capacidad de reconocer que sí ocurrieron las cosas, de entender que si bien nos duele, finalmente podemos aprender a adaptarlo a nuestra vida y aceptar que aunque esto nos duele mucho, tuvo un papel o tomó un papel importante en nuestra vida. ¿Qué papel importante? Ese en el que ahora debemos abocarnos a descubrir. ¿Qué me dejó la vida de esta persona en mi corazón? ¿Para qué vino esta persona? ¿Qué me dejó? ¿Qué enseñanza? ¿Qué me gané con tener ese coche, ese tiempo? Bueno, pues ya aprendí que tengo que asegurarlo, ya aprendí que tengo que poner mis seguros, ya aprendí que es una sociedad, pues, donde hay mucha delincuencia y que si bien me estaba costando o me costó mucho trabajo comprarlo, pues es algo material, ¿no? Que si bien me permitía transportarme, pues ahora tengo que trabajar para otro. ¿Es justo? No siempre es justo. La vida no siempre es justa desde nuestra perspectiva de que todo lo bueno nos debe de pasar a los buenos y lo malo a los malos, pero nos va dejando enseñanzas. Esto nos da una oportunidad de transformarnos. Cuando nosotros entendemos que aunque hayamos perdido algo muy importante, seguimos viviendo, seguimos aprendiendo, seguimos progresando y que esa pérdida siempre podrá ser una herramienta para nosotros aferrarnos a la vida y dar gracias porque el día de hoy nosotros tenemos vida precisamente y que nuestra lección en esta escuela, que es la vida, no ha terminado. Yo en alguna ocasión les decía que es como cuando empezamos a estudiar y que entramos en el kindergarten, después en la escuela elemental, la secundaria, el bachillerato, la universidad y vamos pasando, ¿no? Hay quien estudia la universidad, pero hay quienes no. Hay quienes se quedan en la escuela elemental y está bien, se dedican al comercio, se dedican a hacer otras cosas. Lo mismo pasa con los procesos en nuestra vida. Hay personitas que solamente llegan bebés. Qué difícil es la pérdida de un bebé que a horas de nacer fallece o que fallece y en segundos, nace y en segundos fallece. Para una madre, ¿cómo le podemos consolar? A veces es difícil o siempre es difícil este tipo de pérdidas, pero el poder saber que este ser tomó este cuerpo, nos eligió a nosotros para poder estar en esta tierra y que tiene su propio proceso y poder abrazar ese dolor, pero también la gran oportunidad de haberlo tenido o de haberlo sabido presente en nuestras vidas y que nuestra vida continúa. ¿Qué más tengo que aportar? ¿Qué más tengo que aprender? ¿En qué tengo que enfocar toda mi energía, todas mis capacidades? ¿Cuáles son mis capacidades? ¿Para qué soy buena? ¿En qué puedo ser mejor? Y entonces dedicarme a lo que sí me corresponde, que es este cuerpo, esta mente y esta energía. El impacto de la aceptación en la vida cotidiana obviamente no ocurre de inmediato. Es imposible pedirle a alguien que está pasando o atravesando, por ejemplo, por un divorcio, que decirle, ay, pues no te preocupes, tú eres mucha pieza para esta persona. Pues no, obviamente eso no le va a consolar, porque por algo eran pareja. Claro. Y hay un dolor. Obviamente ya no estaba bien la relación y por eso decidieron alejarse, pero eso no significa que no le duela. Entonces, este proceso requiere tiempo. ¿Cuánto tiempo? Mucha paciencia y tiempo. El tiempo que sea necesario para que podamos sanar esas heridas, como una cortadita en el dedo. Hay personas que tienen sus tiempos de coagulación muy rápidos, hablando biológicamente, y que se cortan y ¡pum!, dejan de gotear. La semana pasada yo me mordió mi perrita y a mí no me dejaba de sangrar y sangrar y sangrar la herida. Y eso quiere decir que mis tiempos de coagulación no son tan rápidos, por ejemplo, como los de mi hija, que son muy rápidos. Pero finalmente sanó, cicatrizó, ya tengo costelita. Lo mismo pasa con las heridas. ¿Cuánto tiempo me va a doler a mí? Dependiendo de ese tiempo de coagulación, dependiendo de ese tiempo en el que yo necesite sanar para estar bien. Recordemos la autocompasión, el no obligarnos a tener que estar el día de mañana
maquillada, pintada, vámonos a trabajar, regreso a la casa y me voy al gimnasio y hago mi vida como si nada. Si bien hay cosas que tenemos que retomar, como el colegio, el trabajo, quehaceres en la familia, algunas obligaciones, también es cierto que pues no siempre tenemos ánimo de ir a una fiesta porque tenemos dolor. Pero ese proceso tampoco debemos de llevarlo a postergarlo demasiado tiempo, porque entonces nos puede resultar contraproducente. Y lejos de que nuestro corazón y nuestro espíritu sane, nuestro cuerpo, nuestra mente, pues vamos a empezar a enfermar. Hay algo que quiero comentarles y quiero que piensen por un momento. Si alguna vez se han sentido ustedes atrapados en un dolor en el cual se han sentido que no son capaces de dejar ir esa pérdida. Es decir, se han sentido tan abrumados por eso que perdieron, que han pensado que nunca lo van a superar, que nunca van a poder salir adelante, que nunca van a poder superarlo, que nunca va a volver a ser su vida como era cuando existía esta persona o este objeto, esta relación que tenían. Seguramente la respuesta, y Pelu. No, te iba a decir No. de que no me pasó en el momento que perdí a la persona, pero sí me pasó un tiempo después, mucho tiempo después, no muy mucho, pero sí mucho tiempo después. Eh, Era como que necesitaba una nueva oportunidad para poder tenerla a esa persona. Claro, eso nos pasa cuando perdemos a alguien y Claro. caramba, cómo no la valoré, cómo no lo abracé, cómo no lo besé, cómo no le dije que le quería en ese momento, ¿no? Bueno, me pasó con mi papá, me pasó con mi padre y bueno, después de mucho tiempo de que él se fue a otro plano, yo era como que sentía la necesidad de volver a tenerlo. Claro. Pelu, gracias por abrir tu corazón, gracias por comentarnos y compartir con el público, con la audiencia, tu experiencia. Fíjate que tocaste un tema bien importante. A ti no te pasó en el momento, no fue de inmediato, No. pero después vino viene ese sentimiento de culpa, donde decimos, híjole, si yo hubiera pasado más tiempo, si yo le hubiera dicho, si yo no hubiera ido a tal lugar, si yo me hubiera esforzado más, si hubiese puesto todo de mi parte, si hubiera dado más de mí, es que no lo quise demasiado. Y entonces nos empezamos a atormentar, pero sabes, Pelu, eso nos pasa a la mayoría. Sin embargo, esto no significa que debamos dejar ese dolor de lado, pero sí que debamos de darle como una vuelta, como la vuelta a la hoja, y ahora, ok, ya me atormenté, ya me vienen esos pensamientos de culpa, pero vamos a ver, ¿qué sí hice? ¿Cómo traté a mi papá? Tal vez en sus últimos días, por algún motivo, trabajo, distancia, yo qué sé, enfermedad, o simplemente no pensé que se fuera a ir tan rápido, no pasé tanto tiempo con él, con ella. Pero, ¿qué pasó cuando yo era joven? ¿Cómo era? Pues era un buen hijo, eh, le hablaba o tenía una buena relación o no tenía una buena relación, pero ahora que él ya no está, yo recuerdo estas enseñanzas y ahora voy a honrar su vida con la mía. Voy a poner en práctica esos consejos que ella me daban y entonces voy a de esa manera hacer que esa vida de mi papá, en tu caso, Pelu, tenga un significado más allá de lo que él vivió. Sí. Y entonces nos quitamos esa culpa y entendemos que en algún momento iba a suceder esta pérdida y que siempre como seres humanos quisiéramos dar más, quisiéramos haber estado en ese momento, quisiéramos haber sido los expertos en poderlos abrazar, en poderles decir las palabras exactas, demostrarles todo lo que los queremos, pero, ¿sabes? Ese momento no lo sabemos cuándo va a pasar. Y es a veces casi imposible que podamos estar todos los días como viviendo al límite pensando en que va a ser el último. Si bien por allá hay esa frase que dice, vive la vida como si fuera el último de tus días, es difícil hacerlo porque nos come el día a día, vaya el trabajo. Claro. Pero a veces nos hace tener o poner en una balanza y pensar, ¿qué sí puedo hacer?
¿Qué puedo hacer ahora con las personas que todavía están a mi lado? ¿Qué puedo hacer con mi vida? A lo mejor, Pelu, ignoro si tú cuentas con tu mamá, pero si no es así, tienes tal vez alguna pareja o hermanos o hijos. ¿Qué puedes hacer con ellos? Aprender esa lección, pero sin culparnos. Yo estoy segura como madre que los padres siempre sabemos cuánto nos quieren los hijos, aunque a veces algunos son más expresivos y otros son menos expresivos. Yo tengo solo 2 hijos, un hijo Alan y mi hija Meli, y son distintos, pero yo sé que los dos me quieren, pero son muy diferentes. Y no es necesario que los dos estén brincándome y abrazándome. Yo sé que cada uno tiene su forma de ser y Claro, sé que ellos están empezando su vida claro. y sé que van a empezar con esos sinsabores y esas experiencias y como madre, como padres, siempre deseamos lo mejor. Así que yo sé, Pelu, que tu papá te deseaba lo mejor y tal vez pudiste haber pasado más tiempo, pero tu propia vida no te permitió tal vez hacerlo como ahora te hubiera, ya después Claro. de tiempo, pensándolo bien, siempre se nos ocurre la mejor respuesta después de que dimos la inmediata. Entonces, así es la vida. Pero eres un buen hombre, Pedro. Entonces, quiere decir que tu padre pudo ver que hizo un buen trabajo, educó a Sí. un buen hombre. Así que esa culpa vamos a cambiarla por gratitud. Por Me lo sacaste en el aire, es como que me hubieses conocido de toda la vida porque lo que sí me dejó mi papá, no me dejó herencia material, pero sí me dejó una gran lección de ser una persona de bien y he tratado de serlo en la medida que uno puede, ¿no? Y es como que eso que yo no pude compartir con mi papá, lo he trasladado a través de los años, a través de que él falta, he tratado de ser como él en sus buenos momentos, así que bueno, realmente has dado en la tecla. Realmente te agradezco. No, te agradezco. Como cada sesión, como cada charla que tenemos a través de la distancia, pero nos sentimos tan cerca, una vez más quiero agradecerte porque el tema que tocaste hoy realmente ayuda y mucho para aquellos que tenemos esa incógnita, cómo sería, cómo me gustaría, qué lindo sería. Y bueno, tenemos esa posibilidad de trasladar eso que queríamos o que necesitábamos, de trasladarlo con nuestra persona en nuestra vida cotidiana, claro está. Así es, Pelu. Yo sé que ya estamos sobre el tiempo. Solamente si me regalan un minutito para poder darle el cierre y no dejar el tema volando, solamente siempre les dejo algunas herramientas para que puedan trabajar nuestros oyentes sobre estos temas. Y algo que ayuda mucho son 2 cosas. La primera es un diario emocional. Yo no me cansaré de decirles que de verdad compren un cuaderno, el más corrientito que tengan, el más fino que tengan, cómprenlo y o tómenlo de casa y anoten sus emociones. No tengan miedo. A veces nos da miedo que nos sorprenda la familia o alguien lo lea. Bueno, pues ya después si quieren rómpalo en pedacitos, si no hay tanta privacidad. Pero si sí la hay, guárdenlo. Y, y léanlo cuando más lo necesiten. Pero escriban, aparte de esas palabras de que nos duelen, esas situaciones de a mucha angustia, escriban las cosas que sí tienen y que sí les dejó, como lo que dices vos, Pelu, que ahora tratas de ser como papá. Qué gran homenaje a tu padre. A veces pensamos que cuando la persona se va, ahí terminó, y no. Somos personas tan maravillosas y tan eternas que las personas seguimos en otro plano, pero los que nos quedamos aquí tenemos que trabajar en esto. Hagan ese ejercicio. Tómense un tiempo para recogerse, para estar a solas. No le tengan miedo a la soledad. La soledad no es el enemigo, es el mejor amigo que podemos tener cuando aprendemos a estar en paz. Tómense un tiempo solamente para respirar. Pongan una musiquita tranquilita que les haga estar tranquilos, en paz o en silencio. Escriban sus pensamientos, pero no se olviden de cerrar agradeciendo. Y solamente les agradezco a ustedes. Termino con una reflexión que quiero que se queden ustedes esta semana y
quiero despreguntarles o quiero decirles que la aceptación no es el fin del proceso, sino el comienzo de un nuevo capítulo en nuestra vida. Es decir, cuando nosotros aceptamos que sí pasó, que sí perdimos algo, que sí nos está doliendo, no quiere decir que ya terminamos, le damos vuelta a la hoja y ¡yupi! Seguimos. No, quiere decir que ahora voy a comenzar mi vida o voy a continuar mi vida de una diferente forma. Nos da la libertad de seguir viviendo e incluso después de esa pérdida. ¿Qué necesitamos aceptar hoy para poder avanzar hacia esa transformación personal? Pregúntense cada uno de ustedes, ¿qué necesitan aceptar de lo que perdieron para poder transformar su vida y levantarse, como bien dice Pelu, como mejores personas, como mejores seres humanos, y que cada día le dediquemos un segundo a eso que perdimos y decir, bueno, tal vez si es un objeto, ya ni lo necesito tanto, ¿no? Ya ni puedo correr, ya para qué quiero ese pants, pero si es una persona, si es un ser querido, recordar que estuvo aquí, aunque sea segundos, minutos, horas, lo que sea, de tiempo para algo. Y estuvimos en esa vida y somos parte de ello. Así que muchas gracias por este espacio. A las personas que están en dolor, por ahí tengo una personita que justo antes del aire leí unos mensajitos, está pasando por duelo y le mando un abrazo, Rebe, porque es difícil pasar situaciones de duelo, pero solamente puedo decirles a todas las personas que hay vida después de la pérdida, que hay vida después de eso que nosotros perdimos y que el resignificarlo y el darle la vuelta nos hace mejores personas. Así que un abrazo para todos. Te mandamos un beso grande, Angie. Un abrazo grande, Angie. Gracias. Te quiero mucho. Gracias por esta salida. Gracias a ustedes y pues nos vemos en 15 días, Chiqui. Nos y vemos. Pelu, el tiempo para nosotros solos, Yuki. Abrazo. Un beso grande. Gracias. Qué hermoso. Cuídense mucho. Gracias, mi amor, gracias. Qué hermoso. Vos sabés que cada vez que tenemos la oportunidad de hablar con Angie, algo siempre me llevo. Claro que sí. Me llevo y me deja pensando, y después en casa hablaba de la soledad. Yo ahí últimamente estoy buscando así momentos de estar solo y me encierro y empiezo a recordar, y después, viste, como dice ella, recordar, pero también buscarle la vuelta para decir que la vida continúa. Claro. Entonces, eso que me mató la palabra de homenaje. Qué hermoso homenaje le haces a tu papá. Homenaje y honrar. Sí. Eso es importantísimo. No, realmente es impresionante. Qué buen momento que siempre pasamos con Angie. Sí, Peluchito. Bien. Tenemos ya que ir a la pausa, pausita, pero volvemos enseguida con los horóscopos que quedan.